Hola protones, volvemos hoy con la segunda entrega de biografías de grandes personas del mundo de la energía y la sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de la vida de uno de los grandes inventores de los siglos XIX y XX, como ya adelantamos en la biografía anterior hablando de Edison. Un hombre que fue de sus colaboradores cuando era joven, y uno de sus grandes enemigos también cuando era mayor. Por supuesto, estamos hablando de Nikola Tesla. Intentaremos entender cómo era su forma de pensar y todas las innovaciones que consiguió desarrollar a lo largo de su vida. Aunque, como verás, incluso en una serie documental podría ser poco para toda la historia que tiene esta persona. Si quieres saber más sobre por qué fue tan influyente, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Lo primero y más importante que tenemos que decir de Nikola Tesla es que una de sus primeras biografías fue escrita por John O'Neill, que era muy amigo y admirador suyo, así que era un poco halagador además. Y Tesla no había sido precisamente modesto al hablar de sus propias aportaciones y capacidades. Por eso, mucho de lo que hemos conocido de su historia en los últimos años por otras fuentes le han bajado un poquito del pedestal en el que se le tenía. Y sin embargo, a la vez es una figura que cayó principalmente en el olvido hasta hace unas pocas décadas, cuando surgió una compañía de coches con su nombre, y con la que realmente nunca tuvo nada que ver, por cierto. De hecho, el primer dato biográfico que se suele decir de Tesla es que nació en medio de una tormenta eléctrica y que su primer llanto como bebé ocurrió a la vez que caía un grandísimo rayo cerca. Un evento bastante épico, la verdad, y casi demasiado adecuado para el creador de los rayos eléctricos artificiales. Habría que ver cuánto hay de historia aquí. Nació en Smiljan, un pueblo actualmente en Croacia y que entonces estaba en el Imperio Austriaco, en 1856. Después de sus estudios de electricidad en Graz, aunque no está del todo claro que terminase esos estudios, trabajó en la Compañía de Telégrafos de Budapest y en 1882 fue contratado por la Edison Continental Company en París, mejorando el equipo eléctrico que había creado Edison. Este mismo año concibió por primera vez el motor de inducción y recibió sus primeras patentes 6 años más tarde, en 1888. Entretanto, en 1884 marchó a Estados Unidos para trabajar de nuevo con Edison y demostró una gran dedicación, o más bien obsesión, por su trabajo, lo que hizo que tuviera un importante reconocimiento dentro de la empresa. De hecho, aquí surge por primera vez el enfrentamiento entre Edison y Tesla, después de que Edison le ofreciese $50.000 para rediseñar sus generadores de corriente continua. Y al conseguirlo, Edison le dijo que de ese dinero nanay, que se olvidara, que obviamente eso era humor estadounidense. Tesla evidentemente no lo entendería. Mirando el lado positivo, esto sirvió para que Tesla cortase lazos con la empresa de Edison y comenzara a trabajar con George Westinghouse, que le dio mucha más libertad creativa y le permitió por fin dedicarse íntegramente al estudio de la corriente alterna, que era lo que Tesla buscaba y que no podía hacer antes porque Edison no estaba del todo conforme. Así fue como comenzó la famosísima Guerra de las Corrientes, de la que habíamos hablado también en la biografía de Edison, y que además puedes descubrir en detalle en este vídeo que enlazo por aquí arriba. Lo más importante de esta lucha entre la continua y la alterna fue que Tesla demostró que la corriente alterna tenía muchas menos pérdidas porque podía elevarse a alta tensión y recorrer muchas distancias. Así era mucho más eficiente para recorrer esa distancia desde los puntos de generación hasta las grandes ciudades. Y por tanto, conseguir que todas las ciudades y todas las casas utilizaran la electricidad de una manera más eficiente en su conjunto. Y esta guerra acabó cuando George Westinghouse consiguió un contrato para explotar la capacidad de generación hidroeléctrica de las cataratas del Niágara, la primera gran central de generación eléctrica sin emisiones de Estados Unidos. Lo mejor de este final es que en realidad George Westinghouse no consiguió el contrato en el concurso abierto que se hizo, sino que se le seleccionó específicamente por los trabajos en transmisión de electricidad a larga distancia que había estado haciendo Tesla. También es importante decir que esta central no estaba ubicada exactamente en las cataratas del Niágara, sino unas millas más arriba, y que no fue la primera central de generación hidroeléctrica del mundo, pero sí la más grande en ese momento. En 1897, a raíz de su trabajo con Westinghouse, Tesla cobró $216.000, que serían como 4 millones de dólares a día de hoy, por su patente del motor polifásico. Este dinero le permitió trabajar de forma independiente en su propio laboratorio en Nueva York.
Estos motores eran una mejora significativa con respecto a los otros motores de inducción que existían hasta entonces. Entre otras cosas porque eran mucho más simples en cuanto a la cantidad de piezas que tenían y porque reducían mucho la cantidad de elementos que se rozaban entre sí, lo que los hace más fiables y duraderos, y también más eficientes. Los motores polifásicos funcionan basándose en el principio de inducción electromagnética, que hace que algunos metales se sientan atraídos por un campo magnético cuando éste se mueve cerca de ellos, aunque no lo hagan cuando está quieto. Una corriente eléctrica que pasa por un cable genera un campo magnético alrededor de él, que depende de la intensidad de la corriente y de su dirección, así como de la posición que estemos considerando en el espacio con respecto a ese cable. En el canal ya tenemos un vídeo anterior en el que explicamos cómo funciona esto, al que te animamos a echar un vistazo. Si tenemos una corriente alterna, el campo magnético cambia de dirección con la misma frecuencia de oscilación que la corriente. Al enrollar el cable en forma de bobina, podemos hacer un electroimán, porque agrupamos esas líneas de campo magnético cuando la corriente pasa por él, y la polaridad del imán también cambia con la frecuencia de la corriente. Si alineamos dos bobinas, el resultado es que creamos un campo magnético entre ambas con una dirección concreta, en el que podríamos orientar un imán permanente. Y si la corriente oscila, como es el caso de la corriente alterna, conseguimos que el campo magnético cambie de orientación. Y nos interesa, porque si tenemos varias bobinas en las que ocurre lo mismo, los campos magnéticos se sumarán y podemos hacer que el campo resultante gire con una velocidad igual a la oscilación de la corriente. Si metemos una pieza de metal dentro, el campo magnético que se está moviendo la inducirá electromagnéticamente, convirtiéndola en un imán, y eso la hará girar siguiendo ese campo magnético. Eso sí, lo hará un poquito más despacio porque la inducción electromagnética ocurre cuando el campo magnético se mueve. Es decir, que el campo magnético tiene que estar moviéndose ligeramente más rápido que el metal que está girando dentro de nuestro motor. Como ya te habrás dado cuenta, para que este giro pueda ocurrir, la oscilación de la corriente en estos tres pares de bobinas tiene que estar desfasada. Por eso se llama motor polifásico, porque hay una sola frecuencia de oscilación, pero varias fases distintas, una en cada par de bobinas. Pues fue gracias a este invento que Tesla consiguió su propio laboratorio en Nueva York. Allí fue donde comenzó a investigar sobre resonancia electromagnética, convencido, entre otras cosas, de que podía aprovechar la frecuencia de la Tierra para transmitir energía sin cables, por el aire. Sus trabajos de resonancia electromagnética tuvieron bastantes altibajos en términos de producción, pero sobre todo de confianza por parte de sus inversores. Porque Tesla estaba constantemente haciendo promesas que era incapaz de cumplir con los resultados que obtenía. En varias ocasiones, si se mantenía a flote, era por su increíble carisma y la capacidad de convencer a algunas personas particularmente importantes, como JP Morgan. De hecho, Morgan llegó a darle $150.000 para comenzar un proyecto nuevo de investigación a finales de 1900. Con este dinero acabó en Long Island en 1901, a cambio de cederle el 51% de cualquier patente inalámbrica generada. Y comenzó así su proyecto de la Torre de Wardenclyffe. Con este proyecto pretendía competir con el sistema de transmisión inalámbrica de Marconi y ser capaz de transmitir señales inalámbricas por todo el planeta. Pero la intención de Tesla no era exclusivamente la de transmitir señales. Quería poder transmitir energía eléctrica, que fuera capaz de darle la vuelta al globo sin pérdidas y que fuera accesible para cualquiera. Una idea así de ambiciosa llamó mucho la atención de algunos inversores, pero una vez más quedó claro que no era capaz de cumplir con las cosas que estaba prometiendo y con las expectativas que estaba generando. Además de que a algunos no les hacía mucha gracia que cualquiera pudiera conectarse a esta red de electricidad gratuita sin tener que pagar ningún tipo de canon de uso, por supuesto. El proyecto era tan titánico que comenzó a consumir los fondos de Tesla a una velocidad mayor a la que podía entregar resultados, lo que significó que le empezaron a pedir cuentas. Cuando Marconi fue el primero en transmitir una señal inalámbrica precisa entre ambos lados del Atlántico, algunos de los inversores empezaron a considerar que el invento de Tesla era un engaño y retiraron su apoyo. Debido a los grandes gastos de Tesla, entre otras cosas por el hecho de que vivía en un hotel en pleno centro de Nueva York, la acumulación de deudas le obligó a hipotecar la propiedad de la torre y del laboratorio. Aunque Tesla intentó en bastantes ocasiones pedirle más dinero a JP Morgan, este no volvió a responder a ninguna de sus solicitudes y le ignoró el resto de su vida.
Con las excentricidades de Tesla en aumento y sus resultados en descenso, la torre de Wardenclyffe acabó siendo propiedad de un inversor que la derrulló en 1917, destruyendo así una de las piezas más importantes del legado de Tesla, aunque mantuviera el edificio de ladrillo original. Desgraciadamente, sus últimos años son la época más solitaria de su vida y la más oscura, cambiando varias veces de oficina, de vivienda, de lugar de investigación por no poder pagar los alquileres. En esta época comenzó un aislamiento en el que su principal compañía eran las palomas a las que alimentaba en el parque, con las que decía tener una relación bastante estrecha, hasta el punto de dar instrucciones para que otras personas dieran de comer a una de ellas en concreto cuando él estaba enfermo. Afortunadamente fue redescubierto en sus últimos años por un admirador que dio comienzo a una breve tradición de visitarle cada año para hablar sobre sus inventos e investigaciones pasadas. En 1936 recibió la medalla de la Orden del Águila Blanca de Yugoslavia y una asignación económica que le permitió salir de su permanente bancarrota. Unos años después, la Westinghouse Company comenzó a pagar sus facturas de hotel y también una asignación mensual, a modo de homenaje por sus servicios, y también por sus grandes aportaciones en los primeros pasos de la electrificación del país. Tesla acabó sus días en la soledad de su habitación del Hotel New Yorker, dejando tras de sí un tremendo legado y enormes aportaciones al mundo de la electricidad, que aún a día de hoy siguen vigentes. En esta biografía hemos intentado sintetizar la historia y hemos dejado muchos más episodios interesantes fuera, como cuando diseñó un submarino teledirigido que mucha gente creía que estaba pilotado por un mono entrenado, cuando el FBI se llevó sus pertenencias pensando que había desarrollado un rayo de la muerte, cuando destruyó sin querer todas las ventanas de un bloque de edificios, cuando encendió centenares de bombillas solo poniéndolas en el suelo, o cuando casi apuesta su laboratorio en una partida de billar. Y muchísimas otras anécdotas. Si te ha gustado este vídeo, sígueme la corriente, porque vamos a seguir sacando biografías. Y la siguiente será de una persona que probablemente no conozcas y que, como Tesla, trabajó en la Westinghouse Company, aunque sus caminos no llegasen a cruzarse. Hablaremos de Maria Telkes, que al igual que él, fue una pionera en su campo, en este caso, la energía solar. Y también fue una férrea defensora de usar fuentes renovables en la generación eléctrica. Para estar avisado y avisada de cuando salgan estos vídeos, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. También si dejas caer un like vas a ayudar a que YouTube comparta estos vídeos con más personas. Y además, te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram y en TikTok con nuestros vídeos en formato corto. Y también en nuestro podcast Energía a Granel. Por lo pronto por aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé